Bueno, nuestra serie, un mensaje para todos, esta serie, como ustedes lo están observando, tiene que ver con un mensaje de evangelismo, de alcance, pero también un mensaje doctrinal. Hemos estado considerando algunos detalles importantes en este pasaje que, como meditamos en la introducción, para muchos es el pasaje más importante o es el pasaje que primero se aprendieron en la Biblia, es el resumen del evangelio. Dios amó tan intensamente, tan grandemente, de tal manera, si de tal dimensión al mundo, que como resultado dio a su Hijo. El amor, hermanos, siempre da. El amor da. Dar es la naturaleza, sí, propia del amor. Como alguien dijo, una persona puede dar y no amar, pero nadie puede amar y no dar, ¿sí? Quien ama, da. Está haciendo un poquito de eco, de reverb el micrófono. El amor es resultado también, ¿verdad? O sea, alguien que ama, una de las cosas que va a hacer es que va a dar tiempo, va a dar un apoyo, va a dar una oración, va a dar una ayuda económica. El que ama da atención, da su servicio, da su vida misma. Nadie puede amar y no dar. El amor finalmente es una decisión, hermanos. Ciertamente tiene una carga de emoción y sentimiento, una carga importante, pero en esencia es una decisión el amor, hermanos. ¿Sí? Cuando te casas, decides amar y sabes que vas a convivir, a compartir tu vida con una persona que estás consciente que tarde que temprano va a envejecer junto a ti. Lo ves a ese joven fuerte, apuesto, ¿verdad? Guapo, pero sabes que va a pasar el tiempo y no va a estar igual. Igual tú ves a tu compañera, la más hermosa del mundo, su cabello, sus labios, su figura, su voz, sus ojos, pero no siempre va a estar así. Tú decides vivir con ella. Sí, no sabes, si después tú vives de una manera en tu cama individual, etcétera, en tu casa, pero cuando vas a vivir con ella no sabes si va a roncar, ¿verdad? O si tú o él va a roncar, o sea, no sabes, pero decides vivir con esa persona. Sus costumbres vienen de otra familia, tus tradiciones. Sabes que esa persona no es una persona perfecta, pero por amor decides vivir con esa persona. El amor es una decisión, hermanos. Sus tradiciones, sus costumbres vienen de otro hogar. Y sin embargo, tú estás dispuesto a pasar tu vida con esa persona. ¿Por qué? Porque el amor lo hace posible. Cuando llega un niño a casa, un bebé a casa, hermanos, también. Les digo, pasan cosas así, hermanos. En el matrimonio, tú dices, sea como sea, y uno dice ante la autoridad, ¿verdad? Religiosa, en este caso, dices en la salud, en lo próspero y en lo adverso. Pase lo que pase, vamos a estar juntos porque nos amamos. Cuando viene una criatura, hermanos, cuando llega un bebé al hogar, hermanos, tú decides amar a esa criatura antes de verlo, que nazca ya desde el vientre de la madre, lo estás amando, le hablas, tocas la pancita de tu mujer, estás amando a esa criatura y todavía no lo ves. Bueno, ahora con la tecnología cada vez es más impresionante, ¿verdad? Ahora con los ecos que tienen 3D o 4, no sé qué cosa, ya hasta se les ven las facciones, pero no es lo mismo, hermanos, que cuando lo tienes por primera vez en tus brazos y tú decides amar a ese bebé y no sabes si se va a parecer a tu suegra o a tu suegro, pero tú decides amar a ese bebé. No sabes si va a venir con alguna complicación en su salud, sí, alguna condición, pero tú estás decidido a amar a esa criatura. El amor es una decisión, un amor que está dispuesto incluso a dar tu tiempo, tus desvelos, lo que sea necesario por el bienestar de aquella persona a la que tú amas. Así es que vas a estar dispuesto ¿a qué? A sacrificar lo que sea. Vas a estar dispuesto a sacrificar tu alimento, tu sueño, tu descanso, tus paseos, cualquier cosa. Estás dispuesto, incluso hasta tu propia vida. Sí, estás dispuesto por amor
a esa persona a quien tú decidiste amar. Estás dispuesto a dar de forma sacrificial. El mensaje de hoy, hermanos, el amor de Dios es sacrificial. Sí, Dios nos da un amor sacrificial. Y yo quiero compartir con ustedes 3 breves reflexiones acerca del amor sacrificial de nuestro Dios. En primer lugar, hermanos, esta mañana podemos meditar en que Dios dio a su Hijo de forma definitiva. Dios dio a su Hijo de forma definitiva. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y aquí esta palabra es clave, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí esta palabra, acuérdense, el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego. La palabra que en nuestras Biblias se traduce como dado es doken, ¿sí? Es doken. Y es un verbo indicativo, enfatiza totalidad o plenitud en la decisión, en la determinación de dar. O sea, voy a darlo todo. Esa es la idea, hermanos. No me voy a reservar nada, lo voy a dar todo. Esa es la idea de cuando nosotros leemos que ha dado. Es dar en totalidad, con total intención de no reservarme nada. ¿Sí? Lo doy con la intención de entregar algo en plenitud, en totalidad, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, vamos a ir a la Escritura. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Quiero invitarles a que abran la Escritura ahí y vamos a leer un versículo, hermanos. Este versículo 10, Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice la Escritura: en esto consiste el amor. Primera Juan 4:10, ¿lo tienen listo? Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es interesante, hermanos, este pasaje que nos describe lo que es el amor de Dios. Él envió a su Hijo. Y aquí esta palabra envió, hermanos, es bien importante. Envió es aposteló o apostelo, ¿sí? Que significa enviar con una misión. De ahí viene la palabra apóstol, enviado, ¿sí? Entonces, habla de la determinación de Dios de enviar. Dios envió, ese es el amor de Dios, un amor sacrificial que está dispuesto a enviar a su Hijo, hermanos, por nosotros. ¿Se acuerdan? En una de las parábolas Jesús narra hombre, ¿verdad?, que primero envía a unos mensajeros y lo envía y no lo reciben, los apedrean, envían a otros, y si finalmente envía a su Hijo. Así es Dios. Dios ha enviado no a alguien más, envió a su propio Hijo. Ese es el amor de Dios, es total, definitivo, ¿sí? Entonces nos lo envió a su Hijo con un propósito. De hecho, el nombre de Jesús habla de la misión con la que vino a este mundo, porque Jesús significa Salvador. Él salvará al mundo de sus pecados. Dios envió a su Hijo de forma compasiva, de forma amorosa, de forma llena de gracia, con la misión de salvarnos, hermanos. Jesús vino a este mundo y nació en un, diríamos, maloliente y muy humilde pesebre, hermanos. Fue un hombre entre el pueblo, un carpintero. Decía otras veces que no se sabe con certeza si era carpintero en el sentido como nosotros lo conocemos, que trabajan la madera, porque la palabra que se traduce en nuestras Biblias como carpintero también puede implicar un oficio que había en aquellos años, que era el tallar la piedra. Y era muy posible porque el pueblo donde él se crió, en Nazaret, estaba muy cerca construcciones, y había hombres que se dedicaban a preparar las piedras que luego se usaban para la construcción. Pero la figura histórica que tenemos tradicional es de un carpintero que quizás hacía sillitas, pero es más probable que en todo caso, si trabajaba la madera, era madera para la construcción, ¿sí? Más que hacer sillitas o mesas, que también es una profesión de mucho respeto, un oficio de mucho respeto. El asunto es que Jesús tiene un oficio del pueblo, anduvo por los caminos polvorientos de Palestina, hermanos, proclamando el reino de Dios. ¿Y qué sucedió? El mundo lo rechazó, hermanos, hasta el punto de clavarlo en una terrible cruz a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Dios envió a su Hijo. Él sabía a lo que venía, hermanos. Dios el Padre lo envió de forma
definitiva. Dios dio a su Hijo una forma definitiva y total, ¿sí? En plenitud, sin reservarse nada, hermanos. Dios ha dado, Dios envió. Esto habla de la determinación de Dios, viendo nuestra condición de pecado, hermanos, viendo nuestra condición de pecado, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa era nuestra condición, hermanos. Esa es la condición de la humanidad, el pecado, la rebeldía, la desobediencia, ¿sí? Y entonces no hay remedio para la humanidad de otra manera si no es por el Hijo. Dios envía al Hijo. Dios muestra su amor dando a su Hijo de forma definitiva. Y hay algo interesante, hermanos, y vamos a ver el segundo punto. Dios dio a su Hijo de forma única. Es decir, no hay otra alternativa, hermanos. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta palabra es muy interesante, la expresión unigénito, ¿verdad? Es monógenes en griego, es muy interesante. La palabra tiene dos vocablos, monos y genos. Mono es uno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted dice monorriel, un riel, ¿verdad? Monocromático, un color, ¿verdad? Monotemático, un tema. Mono, uno, no hay otro igual, es uno solo, ¿sí? Genos, ¿verdad? De ahí viene la palabra linaje, genética, habla del origen, ¿verdad? Del origen, el linaje, y de ahí se desprenden estas palabras como genes o genética, ¿verdad? Entonces la idea de unigénito es el único en su clase, no hay otro, hermanos. Jesús es único, no hay otro como Él, hermanos. Es el único Hijo de Dios. Fíjese que cuando a José y María tienen a su hijo, no dice hijo unigénito. ¿Cómo dice? Primogénito, el primero entre varios. Fue el primero de los hijos de José, ¿sí? Y María, primogénito, el primero de varios. Pero en el caso, cuando Jesús se refiere y su relación con el Padre es unigénito, es el único Hijo de Dios. Y esto es muy interesante porque nosotros lo vemos en las Escrituras. Cuando uno lee los evangelios, en la palabra de Dios, dice claramente, hermanos, dice claramente, primero, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en María Virgen. Es decir, esto no sucede con ningún ser humano, sino en la doncella judía que fue María, o que también en hebreo es Miriam, ¿sí? Fue concebido, ella concibió del Espíritu Santo, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Fue por obra del Espíritu Santo. Es una concepción única. Ahora, no solamente una concepción única, un nacimiento único en su clase, hermanos. Sí, hubo manifestaciones en la naturaleza, hubo manifestaciones, hermanos, sobrenaturales en el nacimiento de Jesús, y muchos detalles en el aspecto horizontal o el aspecto humano. Fue concebido del Espíritu Santo, nació de una virgen, una mujer que nunca le había tocado un varón. Además, su nombre, en esa visión que hubo, se le asignó un nombre también, y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así es que aquí vemos, hermanos, algo muy interesante, y lo vamos ahorita a leer en la Biblia, cómo el Creador se involucra con la creación. El Creador se introduce en la creación. Dios estaba, hermanos, con nosotros. Dios con nosotros. Nació de una forma milagrosa, fue acostado en aquel humilde pesebre, y vemos en la Escritura, claramente dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios vino y nos visitó en la persona de Cristo Jesús, hermanos. Por eso es unigénito, no hay otro medio. Por eso Jesús, durante su ministerio, Él lo dijo claramente, ¿sí? Que no hay otro camino, Él es el camino. No hay otra verdad, Él es la verdad. No hay otra vida, Él es la vida, ¿sí? Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra vía, otra alternativa para recibir de Dios la salvación y la vida eterna, si no es Jesús, hermanos.
Es Él, Dios hecho hombre. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo en la carta a los Romanos, refiriéndose a Jesús, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y en Hebreos también habla en el capítulo 1 que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Sí, Él es la sustancia del Dios que no podemos ver, no podemos palpar, no podemos tocar, pero Él es Dios con nosotros. Y me gusta que podamos leer en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, hermanos. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice la escritura de esta manera. Si lo tienen, digan amén o levanten su mano, hagan alguna señal para saber que ya estamos ahí. ¿Estamos? Dice la palabra, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, el Dios creador, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios fue manifestado en carne. Es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Dios dio a su Hijo no solamente de forma definitiva y total, sino de forma única, hermanos, de tal manera que es en Él que nosotros tenemos salvación, porque además Él nació y vivió y murió, hermanos, sin pecado. Él no pecó, hermanos. Por eso es de forma única, no hay otra alternativa. Se requería en esa simbología del Antiguo Testamento, en esa figura, en esa simbología, hermanos, se ofrecían corderos, pero como sacrificio, y el cordero no tenía que tener ninguna mancha, ninguna herida, no debería estar mayugado, no debería tener defecto, hermanos, de ningún tipo, porque prefiguraba el sacrificio perfecto del Mesías. Y Jesús fue sin pecado, no hubo error en Él. Quiero invitarle a leer en la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice la Escritura de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado. Por eso Juan, cuando lo vio venir al Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El santo, justo, puro y perfecto recibió en su cuerpo toda nuestra maldad, nuestro error, nuestra deslealtad, desobediencia, todas nuestras impurezas e imperfecciones se agolparon sobre su ser. El justo por los injustos, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y quiero compartir un pasaje más que me gusta mucho y que está en 1 de Pedro capítulo 2, versos del 21 al 24. 1 de Pedro capítulo 2, dice en el verso 21 al 24, la Escritura dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice el texto aquí claramente, hermanos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso él pudo confrontar a los líderes religiosos de su época. Les dijo: pues ¿por cuál asunto me señalan?
y quedaron mudos, hermanos. No había algo por lo cual lo pudieran señalar. Así es que Dios dio a su Hijo de forma definitiva, total, plena. Dios dio a su Hijo de forma única, hermanos. Pero vamos a reflexionar esta mañana, hermanos, también en algo muy importante. Podemos poner el tercer punto: Dios dio a su Hijo de forma muy generosa, hermanos. Y quiero compartir con ustedes esta parte tan importante. Quiero que tú, que quizás no has todavía estás oyendo el Evangelio, no has entregado tu vida a Jesús, medites en esto. Tú que ya conoces a Jesús, pienses en el precio que se pagó por tu salvación, por la mía. Pienses y compartas esta gran verdad de esperanza y de libertad. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El que no se guardó, ¿sí? El que no se reservó ni a su propio Hijo. Esto habla de la generosidad de nuestro Dios. Dios dio a su Hijo de forma generosa, de tal manera que lo entregó al Hijo por amor a nosotros, ¿sí? Y lo entregó para ser humillado, hermanos, para ser humillado. Quiero invitarles a que abran la Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 26. Mateo capítulo 26, los versos 67 y 68. Fíjense bien las humillaciones que sufrió Jesús por causa tuya y por causa mía. ¿Sí? Mateo capítulo 26, versos 67 y 68. Dice la escritura así: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, lo estaban humillando públicamente, hermanos. ¿Sí? Vuelvo a leer el pasaje. ¿Qué os parece? Versículos 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Era una humillación pública, hermanos, la que le estaban haciendo a Jesús. Vamos al capítulo 27, ahí mismo en Mateo 27, y podemos ver en Mateo capítulo 27, y quiero leer desde el versículo 27 al 31, por favor, preste atención. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, fíjense bien, qué humillación, ¿verdad? Lo desnudaron, dice, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El amor de Dios ha sido tan generoso, hermanos, para con la humanidad, que dio a su Hijo para ser humillado, lo entregó para ser humillado, lo entregó para ser lastimado en su cuerpo, para ser flagelado, hermanos. Quiero invitarles a que abran el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, Marcos 15, verso 15, hermanos. Dice la escritura así: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. ¿Después de qué? De azotarle, hermanos, para que fuese crucificado. Puede que sea reiterativo para muchos, pero quizás algunos no lo han escuchado. Los azotes que se daban no era 1 o 2 azotes, eran 39 azotes, ¿sí? 39 latigazos, hermanos. Y quizás muchos ya lo han escuchado, pero otros no. No era cualquier chamaquillo el que estaba dando esos golpes. Eran soldados fuertes, rudos, preparados, y daban esos golpes, hermanos. Daban esos golpes, y la punta, hermanos, de los látigos era de varias puntas. Para los que no lo saben, o eran puntas de plomo o puntas de hueso, de tal manera que en cada golpe jalaba la piel, hería, lo cual provocaba no solamente dolor, ardor, sino también la posibilidad inmediata de una infección, hermanos. El Señor Jesús fue entregado para ser flagelado, pero no solamente eso, sino para ser crucificado.
Y podemos ver esto en la palabra de Dios, en los evangelios, y tan solo quiero compartir con ustedes dos pasajes, uno que está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y es importante que la palabra de Dios hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, deje que el Espíritu Santo ministre su interior a través de la lectura de la Escritura. Mateo capítulo 19, versos 16 al 18, dice así la Biblia. Mateo capítulo 19, versos del 16 al 18. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno cada lado, y Jesús en medio. Esta muerte ignominiosa, dolorosa, vergonzante, sí, hermanos, es una muerte mediante tortura física, tortura psicológica, tortura en todos los sentidos, hermanos. La persona desnuda, levantada en una cruz, en el caso de Jesús, a las afueras de la ciudad, donde era la pasada de entrada y salida de ciudadanos. Fue una cosa espeluznante, hermanos, espeluznante, terrible. Entonces no solamente era la parte física, la parte moral, la parte psicológica, hermanos. Sí, y en este caso la parte espiritual, porque la muerte física lo que provocó es que también era para que los pecados de toda la humanidad se agolparan sobre el cuerpo del Señor Jesús. Quiero invitarle a leer en Hebreos capítulo 2, porque la Biblia dice claramente que sin derramamiento de sangre, Hebreos capítulo 12, versículo 2, no hay remisión de pecados. Dice así la Biblia: pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios dio a su Hijo de forma generosa, hermanos. No se reservó. El que no escatimó, el que no se guardó ni a su propio Hijo, lo entregó para ser humillado, para ser flagelado, para ser crucificado. Así es que esta mañana podemos recordar al leer San Juan 3:16 que Dios dio a su Hijo de forma definitiva y total, ¿sí? En plenitud, totalmente, de forma única, no hay otra alternativa, ¿sí? Pero lo dio de una forma generosa, el justo por los injustos. Quiero terminar este mensaje haciendo una serie de preguntas, o por lo menos dos. ¿Cuál es la razón del amor sacrificial de nuestro Dios? ¿Cuál es la razón? Nuestra culpa, nuestro error, nuestra rebeldía, nuestra incredulidad. La razón somos tú y yo. Esa es la razón, el motivo de este grande amor de Dios. ¿Por qué murió Cristo? Para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por quién murió? Por todos los hombres. Dice la Biblia, y no solamente murió por los nuestros, esto es doctrina, hermanos, esto es doctrina, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo, todas las personas que han habitado este planeta, que la habitan y que la habitarán, tienen en Cristo la posibilidad de recibir la salvación mediante la fe en Él. Todos, hermanos. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. Sí, a todos, hermanos. La Biblia dice aquí en Timoteo, dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuáles? Todos. No dice los que en una eternidad pasada fueron electos para ser salvos. No, dice todos los hombres sean salvos. Y dice aquí en Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, lo leímos la semana pasada y hoy lo volvemos a leer, y esto es algo importante porque eso te incluye a ti y me incluye a mí. Dice la Biblia en primera de Juan, capítulo 2, verso 2, la escritura dice: y Él es la propiciación, hablando de Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, la muerte de Jesús fue por causa de nuestro pecado, fue por nosotros, murió por nuestros pecados. Dice la Biblia
en Romanos 5:8, que Dios no escatimó, ¿verdad?, ni a su propio Hijo. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por cada uno. Y yo quiero que sepas, tú que me estás viendo ahí en la página de Facebook, tú que estás aquí presente, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti para darte salvación y vida eterna. Si tú crees en Él, puedes recibir de Dios la certeza, la seguridad de que cuando dejes de respirar, cuando tus ojos se cierren por última vez, cuando tu corazón se detenga, vas a transitar de esta vida, sí, a la presencia de Dios. No porque te lo merezcas, no porque no te lo merezcas, sino por quién es Jesús y lo que hizo por ti. Se trata de creer. Por eso dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta semana hice un comentario en una publicación de Facebook, porque la esposa del cantante Daddy Yankee no puede entender y no puede aceptar cómo es que ahora le parece que fácil, ahora él es un cristiano después de la vida que le dio y la vida que tuvo. Ahora, yo no sé, desconozco, no los conozco en persona, no conozco sus historias, pero humanamente ella no puede entender esta parte. ¿Cómo es que ahora qué fácil es cristiano, ahora es un hijo de Dios? Resulta que después de la vida que tuvo y la vida que le dio. Y yo comenté: es que ella no entiende, no conozco su historia y respeto esa situación, pero es que ella no está entendiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene nada que ver con el sentido de justicia humano. No tiene absolutamente nada que ver con nuestro sistema de justicia. La gracia de Dios es que Él nos da lo que no nos merecemos. ¿Sí? Es el regalo de Dios que no merecemos, el favor de Dios que no merecemos. Él no nos da lo que Él no nos da lo que nos merecemos, sino lo que no nos merecemos, eso nos da. Así es que no hay casos imposibles, no hay culpas que tú puedas tener, heridas que puedas tener, fracasos que puedas tener. No hay error en tu vida que el Señor no pueda perdonar, limpiar, salvar, restaurar en tu ser. En Cristo Jesús es posible. Dios te amó tanto de forma definitiva, Dios te amó a ti y a mí de forma única, y Dios te amó a ti y a mí de forma generosa. Esa es la razón. Eres la razón de que Cristo muriera en la cruz. Esta mañana tú puedes rechazarlo, puedes ser indiferente, o puedes creer en Él y entregar tu vida a Él. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y si mientras oramos hay alguna persona, o mientras cantamos hay una persona que quisiera entregar su vida a Jesús, decir: yo necesito a Jesús en mi vida, reconozco mi necesidad del amor de Dios en mi vida, reconozco mi necesidad de Jesús, creo en Él, quisiera hacerlo. Yo quiero invitarle a que pase aquí al frente o levante su mano y diga: yo creo en Jesús y le quiero entregar mi vida a Él. Vamos a orar y les quiero invitar a que todos orando, hermanos, estemos meditando en este mensaje. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, por su palabra que es viva y es eficaz. Señor, yo, Señor, solamente he sido un expositor, un comunicador de su palabra. Y Padre, confío que el Espíritu Santo está ministrando cada corazón, cada mente en este auditorio y en esta transmisión, a quienes están escuchando este mensaje, Padre. Que aquellos que ya conocimos a Jesús y lo reconocimos públicamente como nuestro Señor y Salvador, seamos afirmados y valoremos lo que se nos ha dado. Señor, que podamos no solamente valorar y afirmarnos, sino comunicar esta verdad con otros. Pero si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión de entregar su vida a Jesús, Señor, que sea su Espíritu Santo trayendo la convicción a su mente, a su corazón, a su vida. Que sepa cada persona que son amados, grandemente amados por Dios, y que el sacrificio de Jesús fue también para ellos, para salvarle a
cada uno de ellos. Gracias, Padre. Este es el tiempo, Señor, en que hemos compartido su palabra. Y, Señor, pedimos que usted toque y ministre cada corazón, Señor, que podamos ver más almas venir a los pies de Cristo Jesús cada día. A usted la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.